La astronomía de los antiguos mayas no fue simplemente una disciplina científica aislada, sino el eje central sobre el cual giraba su cosmovisión, su sistema político y su vida cotidiana, representando una de las hazañas intelectuales más asombrosas de la América precolombina. Para los mayas, el cielo no era un vacío distante, sino un escenario vivo poblado por deidades y antepasados, cuyos movimientos dictaban el ritmo de la existencia terrestre, una percepción que los llevó a desarrollar una precisión observacional que en muchos aspectos rivalizó o superó a la de sus contemporáneos en Europa y Asia. Este conocimiento no se obtenía mediante telescopios o instrumentos complejos de metal, sino a través de la observación sistemática a simple vista, el uso de varas cruzadas para fijar puntos en el horizonte y, sobre todo, una estructura matemática de una sofisticación inaudita basada en el concepto del cero y un sistema vigesimal que les permitía registrar ciclos temporales de millones de años. La base de su astronomía era la creencia de que el cosmos era cíclico y predecible, lo que otorgaba a los sacerdotes astrónomos, conocidos como A-Kin, un poder político inmenso, ya que poseer el calendario significaba poseer la voluntad de los dioses. El hito fundamental de su sistema fue la creación de calendarios entrelazados, siendo el más sagrado el Solkin, un ciclo de 260 días que combinaba 13 números con 20 nombres de días. Este calendario no solo marcaba rituales, sino que posiblemente estaba vinculado a los ciclos de gestación humana y al paso cenital del Sol en ciertas latitudes de la región maya. Este se combinaba con el Hab, el calendario solar, de 365 días, compuesto por 18 meses de 20 días, más un periodo de 5 días aciagos llamados Wayeb. La unión de ambos formaba la rueda calendárica, un ciclo de 52 años que marcaba el destino de generaciones enteras. Pero los mayas fueron más allá, con la cuenta larga, un sistema lineal que permitía fechar eventos desde un punto de origen mítico situado en el año 3114 a.C., demostrando una conciencia del tiempo profundo que pocas civilizaciones han igualado. Para comprender la magnitud de esta ciencia, es imperativo profundizar en la aritmética que la sostenía. El sistema vigesimal maya, basado en la posición de los valores y el uso del punto para la unidad y la barra para el 5, introdujo el concepto del cero siglos antes de que fuera aceptado en la cultura occidental a través de la influencia árabe. Este cero, representado frecuentemente por una concha estilizada, permitía a los mayas realizar operaciones de una complejidad asombrosa, manejando unidades como el Baktún, 144.000 días, o incluso el Alautún, que abarca más de 60 millones de años. Esta capacidad de abstracción numérica no era un ejercicio de vanidad intelectual, sino una herramienta de precisión para sincronizar los ciclos de los astros con la historia de sus gobernantes. Al contrastar las fuentes epigráficas de las estelas en Quiriguá con los cálculos modernos de la astronomía computacional, se observa que los mayas podían calcular el año trópico solar con un error de apenas 2/10 de día, una cifra que demuestra que su método de corrección acumulativa era más eficiente que la inserción de años bisiestos en el calendario juliano. Uno de los mayores logros de la astronomía maya fue su obsesión con el planeta Venus, al que llamaban Chak-Ek. En el Códice de Dresde, uno de los pocos libros jeroglíficos que sobrevivieron a la quema de la Inquisición española, se encuentran tablas de una exactitud escalofriante, que registran el ciclo sinódico de Venus de 584 días, con un error de apenas unas fracciones de día a lo largo de siglos. Para los mayas, Venus era una deidad dual y peligrosa. Como estrella de la mañana, se asociaba con la guerra y la destrucción, y muchas campañas militares se programaban para coincidir con sus apariciones helíacas.
El contraste entre la visión moderna de Venus como un planeta inhabitable y la visión maya como un regulador de la violencia estatal resalta cómo la astronomía estaba íntimamente ligada a la geopolítica de las ciudades-estado como Tikal, Copán y Palenque. Los escribas mayas sabían que 5 ciclos sinódicos de Venus coincidían casi exactamente con 8 años solares de 365 días, una relación de resonancia orbital que utilizaban para anclar sus ceremonias más importantes. Esta observación no era puramente mística, implicaba una recopilación de datos de largo alcance, que debía ser transmitida de generación en generación de especialistas, lo que sugiere la existencia de una protoacademia científica en el corazón de las cortes reales. El Sol, personificado como Kinich Ayao, era el regente del día, y su paso por el firmamento se rastreaba con edificios alineados con precisión matemática. El fenómeno del equinoccio en la pirámide de El Castillo, en Chichén Itzá, es el ejemplo más famoso de esta simbiosis entre arquitectura y astronomía, donde el juego de luces y sombras crea la ilusión de una serpiente emplumada, Kukulcán, descendiendo por la escalinata hacia la Tierra. Sin embargo, estudios arqueoastronómicos más profundos en sitios como Oaxactún revelan los llamados grupos E, complejos de edificios diseñados específicamente para marcar los solsticios y equinoccios, con una exactitud que permitía a los gobernantes anunciar el inicio de las temporadas de siembra y cosecha, asegurando la supervivencia alimentaria de poblaciones que alcanzaban los millones de habitantes en entornos selváticos desafiantes. Al observar desde una pirámide central hacia 3 estructuras alineadas al este, el espectador podía ver el sol salir exactamente sobre el edificio norte en el solsticio de verano, sobre el central en los equinoccios y sobre el sur en el solsticio de invierno. Esta configuración se repitió en decenas de sitios a lo largo de las tierras bajas, lo que indica una estandarización de ingeniería astronómica que permitía a comunidades distantes operar bajo el mismo reloj cósmico. La Luna también ocupaba un lugar preponderante en sus registros, pues los astrónomos mayas calcularon el ciclo lunar con tal precisión que sus tablas de eclipses en el Códice de Dresde nos muestran un conocimiento avanzado de los periodos en los que los nodos de la órbita lunar coinciden con la eclíptica solar. Aunque no podían predecir con exactitud el lugar geográfico desde donde se vería un eclipse, entendían perfectamente la periodicidad de estos eventos celestiales que para ellos representaban momentos de crisis cósmica donde el Sol o la Luna eran devorados por entidades supernaturales, requiriendo rituales de autosacrificio por parte de la élite para restaurar el orden del universo. Los registros muestran que agruparon las lunaciones en series de 177 o 148 días, identificando los intervalos en los que un eclipse era matemáticamente posible. Esta capacidad de previsión otorgaba a los reyes un aura de infalibilidad, pues al predecir el oscuridad y luego realizar los ritos para restaurar la luz, reafirmaban su papel como mantenedores de la armonía universal. Más allá del sistema solar, los mayas observaron la Vía Láctea, a la que visualizaban como un camino hacia el inframundo, Xibalbá, o como el árbol de la vida, Huaca Chan. Identificaron constelaciones que hoy asociamos con el zodíaco occidental, pero bajo su propia lente cultural. Donde nosotros vemos a Orión, ellos veían una tortuga con 3 piedras de fogón en su espalda, representando el lugar de la creación del mundo. Esta proyección de su vida cotidiana en las estrellas demuestra que la astronomía maya era una ciencia humanizada, diseñada para dar sentido al caos de la naturaleza y legitimar el orden social a través del espejo del cielo. En el Códice de París se conservan fragmentos de un zodíaco que incluye figuras de animales como la serpiente, el escorpión y el ave, alineados con la eclíptica.
Es fascinante notar que muchas de estas figuras coinciden geográficamente con las estrellas de nuestras propias constelaciones, lo que sugiere que hay una lógica visual universal en la unión de los puntos estelares, aunque el significado cultural difiera radicalmente. La profundidad de su conocimiento se extendía a ciclos de largo alcance, como la precesión de los equinoccios, un fenómeno que requiere observaciones acumuladas durante cientos de años para ser detectado. Algunos investigadores sugieren que la estructura de la cuenta larga y la importancia de ciertas fechas en sus monumentos indican que los mayas eran conscientes de este lento bamboleo del eje terrestre, integrándolo en sus profecías de finales de eras. A diferencia de la astronomía europea medieval, que estaba limitada por la visión geocéntrica aristotélica, la astronomía maya era empírica y matemática, permitiendo una flexibilidad que les llevó a corregir sus calendarios con una precisión que no se alcanzó en